Según el derecho internacional, las sanciones unilaterales son ilegales. Es decir, que la mayoría de las sanciones que Estados Unidos y Europa han impuesto a países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Siria, China, Rusia, Zimbabue, esas sanciones son ilegales. No tienen el apoyo de la ONU. Y este noviembre, la máxima experta de la ONU publicó un informe devastador que muestra cómo las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos y Europa no solo son ilegales, sino pueden constituir crímenes de lesa humanidad. Esas palabras no son mías, son las palabras de la máxima experta de la ONU. Se llama Elena Duhan. Es una respetada profesora de Derecho Internacional. Y ella en octubre y noviembre visitó Siria, un país sancionado por Estados Unidos y Europa. Y básicamente las sanciones contra Siria son muy parecidas a las sanciones unilaterales de Occidente contra Cuba y también contra Venezuela y contra Nicaragua. Es decir que en los años 60, hace más de 6 décadas, el Imperio norteamericano impuso sanciones ilegales contra Cuba y cada año, por 30 años, en la Asamblea General de la ONU, más de 95% de los países, los miembros estados del mundo, votan en contra de las sanciones ilegales unilaterales de Estados Unidos contra Cuba. Y en 2015, el gobierno norteamericano, en ese momento liderado por Barack Obama, declaró que Venezuela es una supuesta amenaza para Estados Unidos y usó esa declaración ejecutiva de la Casa Blanca para justificar sanciones ilegales. Y después el gobierno de Donald Trump impuso un bloqueo, un embargo, o sea, la palabra legal es un embargo, pero es un bloqueo contra Venezuela. Y después del fallido intento de golpe en Nicaragua en 2018, Estados Unidos también impuso un bloqueo financiero a Nicaragua. Y bueno, Estados Unidos hizo lo mismo contra Siria en 2019. Estados Unidos aprobó una ley que se llama la Ley César. Y básicamente es un bloqueo económico que dice que ningún país del mundo puede comerciar con Siria. No puede hacer negocios en Siria, no puede comprar productos o exportar productos a Siria. Entonces estamos hablando de un bloqueo estilo como medieval, ¿no? Bueno, entonces Elena Duhan, la máxima experta en sanciones de la ONU, visitó Siria por 2 semanas en octubre y noviembre y escribió un informe. En este informe, ella escribió que las sanciones de Occidente contra Siria son indignantes y también dijo que están asfixiando a millones de civiles inocentes. Y ahora voy a leer un poco de su informe. Cito: toda la población siria está en condiciones que amenazan la vida con una grave escasez de agua potable y también electricidad, combustible y alimentos. Habló del enorme efecto negativo de las sanciones unilaterales. Dijo que hay un efecto devastador en toda la población, un efecto devastador de derechos humanos. Y ella escribió, repito, esta es la máxima experta de la ONU. Ella escribió en su informe, cito: mantener las sanciones unilaterales en medio de la actual situación catastrófica y aún en deterioro en Siria puede equivaler a crímenes de lesa humanidad contra todo el pueblo sirio. Bueno, y este no es el primer informe que esta máxima experta de la ONU ha escrito. Ella legalmente se llama, los cargos de la ONU a veces tienen nombres muy largos. Este es el nombre de su cargo.
la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alina Douhan. Ella también escribió un informe sobre Venezuela y también sobre Irán. Y en dichos informes repitió varias veces que estas sanciones impuestas por Occidente son ilegales y violan los derechos humanos de los pueblos de esos países. En cuanto a Siria, dijo que las sanciones ilegales han, y cito, erosionado hasta el nivel de la extinción total el poder adquisitivo de los hogares que se encuentran en un estado prolongado de supervivencia. Y también dijo que después de una década de guerra subsidiaria librada por Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente y en Europa y Israel, después de una década de esta guerra contra Siria, ahora más del 90% de los sirios viven debajo de la línea de pobreza. Es decir que Estados Unidos y los países imperialistas destruyeron la economía de Siria. Es exactamente lo que hicieron contra Cuba, contra muchos países. Y también dijo que ahora hay una crisis de inflación, como en muchas partes del mundo, ¿no? Y no es una coincidencia que los países sancionados ilegalmente por el imperio sufren de inflación. O sea, la propaganda capitalista siempre dice que los países con gobiernos socialistas y progresistas, antineoliberales, tienen altas tasas de inflación porque supuestamente el socialismo no funciona. No, el imperio impone sanciones y bloqueos económicos contra países independientes y después esos países no tienen acceso a las monedas extranjeras para comprar productos para importar y sufren de inflación. La inflación es producto de la guerra económica. Esto es exactamente lo que pasó en Venezuela con la hiperinflación. No fue producto del socialismo, fue producto de la guerra económica librada por Estados Unidos. Y en Siria es igual. Según este informe de la ONU, desde 2019 los precios han aumentado más de 800%. Entonces, lo que este informe describe son los crímenes de lesa humanidad cometidos por las potencias imperialistas. Y, ojo, hay otro punto muy importante, porque los gobiernos imperialistas de Occidente siempre dicen, como su excusa, dicen que tienen excepciones humanitarias, entre comillas, en sus sanciones, aunque las sanciones son ilegales. Entonces, si fuera cierto, no importa, porque las sanciones son ilegales, pero no es cierto. Las llamadas excepciones humanitarias no son reales. Y esta máxima experta de la ONU escribió en su informe que hay también sanciones secundarias y también hay algo que se llama el exceso de cumplimiento. Eso significa que las instituciones financieras internacionales no quieren hacer negocios con países sancionados como Venezuela, Cuba, Nicaragua, Siria, China, Rusia. Entonces es un bloqueo económico. Estados Unidos dice que esos países pueden importar medicina. Dice que esos países pueden importar productos para como los hospitales y tecnología médica. No es cierto, es falso. ¿Por qué? Porque las empresas extranjeras y los países extranjeros que no tienen nada que ver con Estados Unidos, países independientes que quieren hacer negocios con países sancionados, a veces no lo hacen porque tienen miedo, porque Estados Unidos los amenaza también con sanciones secundarias. Entonces, solo hoy quería hablar un poco de este informe, porque obviamente no vamos a ver mucha cobertura en los medios corporativos, los grandes medios de comunicación que pertenecen a la oligarquía. No vamos a ver mucha cobertura sobre esto porque muestra la realidad
de los crímenes imperialistas. Y son las propias palabras de Naciones Unidas. No estoy citando las palabras de los revolucionarios. Estamos hablando de una institución con muchos problemas. La ONU no es como el mejor organismo del mundo, pero es la máxima autoridad en el derecho internacional. Y esto muestra que Estados Unidos es un estado canalla, es decir, que no cumple con el derecho internacional. Estados Unidos viola el derecho internacional más que todos los demás países del mundo. Y no hay consecuencias porque es un imperio. Y amenaza hasta la propia ONU. Amenaza la Corte Internacional en La Haya. Estados Unidos la amenaza y dice que Estados Unidos aprobó una ley que dice que si hay un ciudadano norteamericano en la Corte Internacional en La Haya, que el ejército norteamericano puede invadir según la ley nacional de Estados Unidos. Estamos hablando de un estado canalla que viola todo el derecho internacional según la propia ONU.